representan a todos los militantes de Sonora, venimos en este día a hacer un claro manifiesto al gobernador de Sonora para rescatar a nuestro estado. Ante la incapacidad del PAN de construir soluciones para Sonora, la corrupción sin límite de sus funcionarios, el desastre financiero y moral que es público y notorio, el secretario de gobierno, con el cinismo que le caracteriza, pretende culpar al PRI y a la sociedad sonorense de todos los problemas que sus propias limitaciones y ambiciones han generado. Al secretario de gobierno le decimos que la fama de corruptos no se la hicimos nosotros los priistas, que la fama de corruptos se la ganaron ellos mismos y a pulso. Eso lo sabe Sonora. Y le pregunto al gobernador, ¿cómo puede culpar al PRI y a los sonorenses del enriquecimiento inexplicable de muchos de sus funcionarios? ¿Cómo puede culpar al PRI y a los sonorenses de las más de 600 observaciones del ISAF? ¿Cómo puede culpar al PRI y a los sonorenses del desastre financiero en el que tiene a Sonora, prácticamente duplicando la deuda pública del Estado? ¿Cómo puede culpar al PRI y a los sonorenses del desastre provocado por la corrupción, la incompetencia y la voracidad del PAN gobierno? Por esa razón, le pedimos que haga un alto en el camino, que escuche a los sonorenses, que reflexione y que recapacite. Los priistas de Sonora, preocupados por la situación desastrosa de la entidad, hacemos el siguiente manifiesto al gobernador Guillermo Pádez. 1. Sus calumnias son un triste y penoso esfuerzo por engañar a los sonorenses y distraernos de los temas esenciales para el Estado. Sus ataques son un síntoma de desesperación y reflejan la incapacidad para corregir el rumbo de un gobierno sin brújula que navega a la deriva. 2. Los priistas de Sonora estamos más fuertes y unidos que nunca, trabajando en equipo con el propósito de servir a los sonorenses como una oposición responsable y firme. 3. En todo momento y en todo lugar, los priistas de Sonora daremos la cara por nuestros militantes, a pesar de los muchos millones de pesos que el gobierno del PAN desvía para atacarnos. Los priistas respaldamos a todos los militantes, a todo aquel militante del partido que sea calumniado o difamado por el gobierno del PAN. 4. A sus campañas de mentiras seguiremos respondiendo con verdades. El gobierno del PAN no le ha informado a los sonorenses, entre muchas cosas, dónde están los 600 millones de pesos para la modernización del transporte, dónde están los 2.000 millones de pesos del fondo de pensiones del ISTESON. ¿Por qué no ha solventado más de 600 observaciones del ISAF que comprometen alrededor de 6.000 millones de pesos? No ha dicho qué pasó con más de 45 millones de pesos que se gastaron en sobresueldos. ¿En qué gastó la Secretaría de Gobierno y otras dependencias más de 500 millones de pesos que no han podido comprobar? Porque todas las calificadoras dicen que las finanzas del Estado están en riesgo. ¿Por qué, según el INCO, estamos en el penúltimo lugar nacional en transparencia presupuestal y en economía dinámica y estable? 5. Exigimos honestidad y transparencia
en la administración del dinero público. No podemos admitir las deplorables condiciones que prevalecen en los planteles educativos de la entidad, como tampoco podemos admitir un sistema de salud deteriorado y colapsado que cayó 10 lugares en su calidad de eficiencia. Se ha duplicado la mortalidad materna. Hay un déficit de más del 20% en la vacunación infantil. Hay un enorme desabasto de medicinas. Estamos en el último lugar en enfermedades transmisibles. Ha sido la corrupción y la incapacidad para gobernar del PAN la que nos ha costado vidas de muchas y de muchos sonorenses. 6. Exigimos respeto a los derechos humanos en Sonora. El gobierno del PAN no ha respondido públicamente a los señalamientos de tortura hacia las mujeres que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como es el caso de Gisela Peraza Villa, empleada doméstica de Guillermo Padres, a quien la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo acusó de tortura, detención y retención arbitraria. Tampoco ha esclarecido la muerte de María Jesús Llamas Coronado, que la Procuraduría promovió como suicidio, pero que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que había muerto por asfixia, pero no por suicidio, lo que hace suponer que falleció víctima de la tortura. Tampoco ha habido respuesta en el caso del migrante que esperó hasta morir por fuera de un hospital del gobierno del PAN. Esas acciones y actitudes son vergonzosas e indignas del carácter de los sonorenses. 7. Seguimos siendo la voz de los sonorenses asediados por un gobierno que acostumbra a intimidar a quienes no piensan como ellos. 8. El PRI en Sonora es un partido que le cumple a los sonorenses. Prueba de ello es la responsabilidad y el compromiso que nuestros legisladores locales y federales, que han puesto el interés de los sonorenses por encima de todo, a pesar de las calumnias del gobierno del PAN. 9. 7 de cada 10 pesos que se invertirán en Sonora en el 2014 provienen de un gobierno federal del PRI. A pesar del empeño del gobierno del estado de Sonora de atacar al presidente Enrique Peña Nieto, los hechos demuestran que 70% del presupuesto que se ejercerá este año en el estado proviene del gobierno federal. Aunque el gobierno del PAN no se ha cansado de denostar al gobierno federal, en cambio, los sonorenses sí son bienvenidos en el presupuesto del presidente Enrique Peña Nieto, donde se contemplan para Sonora alrededor de 30,000 millones de pesos, el mayor apoyo que el gobierno federal le ha dado a Sonora en toda la historia. El PRI y el presidente Enrique Peña Nieto le cumplen a Sonora, porque por encima de todo está el legítimo interés de las familias sonorenses. 10. Si el PRI ya hizo su parte, el gobernador del estado también debe hacer la suya. El gobernador debe dejar de dividir Sonora, dejar de agraviar y atacar a los sonorenses, recordar que tiene un compromiso con todos los ciudadanos, que juró cumplir y hacer cumplir la ley y ha hecho todo lo contrario, ha violentado y atropellado la legalidad en el estado. Por eso en Sonora no hay gobernador, hay ausencia de autoridad y los principales problemas se resuelven por injerencia de gobernadores vecinos y por el gobierno federal.
11. Si el PRI ya hizo su parte, el gobernador del estado debe recapacitar y actuar democráticamente. Debe seguir el ejemplo del presidente Enrique Peña Nieto y atender a todos los presidentes municipales por igual. El PAN gobierno le asigna a los municipios del PRI 10 veces menos presupuesto que a los municipios gobernados por el PAN. Tan solo en este año, los ciudadanos de los municipios gobernados por el PRI recibirán un presupuesto per cápita de 454 pesos en promedio, mientras que en los municipios gobernados por el PAN será de 4.832 pesos. Esto afecta a cientos de miles de sonorenses ajenos a los intereses políticos que no merecen ser perjudicados por su capricho partidista y por su capricho electorero. 12. Si el PRI ya hizo su parte, el gobernador del estado debe recapacitar y dejar de gastar el dinero de los sonorenses en campañas electorales anticipadas, como es el caso de Enrique Martínez, de Javier Neblina y de Javier Gándara y otros más, que insultan la inteligencia de los ciudadanos y violentan la ley con impunidad ante la mirada indolente de la autoridad. 13. Si el PRI ya hizo su parte, el gobernador del estado debe recapacitar y dejar de saquear los bienes de los sonorenses. Es un acto de despojo para resarcir, entregar 15 bienes para resarcir la deuda criminal del Fondo de Pensiones del Tesoro. La historia va a juzgar con severidad cómo se entregó el estadio Héctor Espino, las casas de gobierno de Guaymas y de Álamos, terrenos valiosos en playas de Puerto Peñasco y de Bahía Equino, patrimonio invaluable para Sonora que perdemos por la corrupción y el desorden del PAN gobierno. 14. Si el PRI ya hizo su parte, el gobernador debe de recapacitar y corregir las anomalías de su gobierno, escuchar con humildad y cesar a los funcionarios públicos incapaces y corruptos que se han burlado de los sonorenses, exhibiendo y ufanándose públicamente de un estilo de vida muy superior al que tenían antes de formar parte de este gobierno. 15. Si el PRI ya hizo su parte, ya es tiempo que el gobierno del PAN diga ya basta a la corrupción y a la impunidad, ya basta de agraviar a los sonorenses, ya basta de violencia, ya basta de improvisación y de falta de resultados, ya basta de querer culpar a otros de sus propios errores. Le decimos al gobernador Guillermo Padres: serénese, cambie a los funcionarios que lo han hecho equivocarse por más de 4 años. Escuche voces más sabias y comprometidas con Sonora y busque reconstruir su gobierno, aún cuando sea ya el último tramo de su administración. Por nuestra parte, nosotros reiteramos ante todos los sonorenses nuestra postura de seguir actuando como una oposición seria y responsable, como un firme y permanente contrapeso al gobierno del estado de Sonora. Nuestra fuerza está en la unidad